Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Te saluda el pastor evangelista Pedro Rodríguez, desde Marbella, la ciudad de Marbella. A todos los hermanos del mundo entero que nos estén viendo por YouTube, quisiera hacerte un saludo y agradecerte a todos los que estáis participando de esta revelación que Dios me dio hace un tiempo acerca de las 7 columnas de la sabiduría. Sé que estamos recibiendo muchas visitas y os agradezco a todos que estéis promoviendo estas predicaciones, porque no queremos transmitir cualquier cosa, queremos transmitir palabra de Dios, y lo que el pueblo de Dios necesita en este tiempo es palabra de Dios. Un saludo muy cariñoso de mi parte y también del Señor Jesucristo para ti. Sea quien sea, esté donde esté, Dios tiene un propósito con tu vida y no debes de olvidarlo, que el Señor no se ha parado para el propósito que tiene contigo, a pesar de que tú estés pasando por tiempos difíciles, porque la iglesia del Señor en este tiempo verdaderamente está pasando por tiempos difíciles. Como te prometí en los vídeos anteriores, hemos hablado del fundamento verdadero que es Jesucristo, y hemos dicho que empezaríamos con las 7 columnas de la sabiduría, y hoy nos toca el primer vídeo, la primera columna, que se llama temor de Dios. Yo creo que si no logramos edificar esta columna en nuestras vidas, en nuestras casas, en la iglesia del Señor, realmente no vamos a poder seguir avanzando, porque es cuestión de edificar bien. Ya tenemos el fundamento, que es Jesucristo, ya que nadie puede poner otro fundamento, y dice la Biblia: si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca. Yo creo que todos los que somos ambiciosos en prosperar en Dios, no queremos más madera, no queremos más heno y no queremos más hojarasca, porque estamos cansados, como decimos aquí en Marbella, de más de lo mismo. Queremos palabra de Dios, queremos revelación del Espíritu. Y como te digo, el Espíritu Santo me reveló en Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa. La sabiduría, sabéis que es Jesucristo. Su casa es la iglesia, el conjunto de personas en la faz de la tierra. Y dice, labró sus 7 columnas. Y como te he dicho, comenzaremos hoy con la columna del temor de Dios. Pero quiero recordarte algo, que hablando del fundamento, muchos cristianos hoy día están edificando mal y encima sobre la roca, pero dice la Biblia que cavó y ahondó. Y hoy quisiera que tú empezaras a cavar una nueva relación con Dios, en relación a Jesucristo, una relación con Jesucristo más profunda, porque hay que cavar y ahondar, porque la sabiduría, que es Jesucristo, quiere edificar tu vida, edificar tu casa, edificar tu congregación, para que tú puedas ser un hombre conforme al propósito de Dios, mi querido hermano que me estás mirando. Por tanto, quisiera hacerte un comentario del estado de la iglesia. La Biblia dice: hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen. Por lo tanto, tenemos esa situación actual en la iglesia. La iglesia del Señor está lejos de la realidad de la iglesia de los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, la iglesia primitiva, y ahora estamos pasando por una situación muy delicada en estos últimos tiempos, donde hacen falta más santidad, más pureza, más dedicación. Estamos viviendo los tiempos contrarios, porque Satanás no está en broma, él está también haciendo su trabajo, y él siempre querrá hacer que tú no cumplas los propósitos de Dios. Dios te ha llamado para ser un hombre, una mujer tremendamente eficiente en este mundo. Sin embargo, el diablo, si puede, frustrará esa situación en tu vida. Pero por eso tú tienes la libertad de Dios para poder estar reaccionando. Tú tienes que reaccionar, hermano, sea quien sea. Inclusive habla a los pastores en la faz de la tierra. Los pastores tienen que estar reaccionando. Hace unos días, por ejemplo, para que usted entienda cómo están las cosas en el Evangelio, mi hija me comentaba que le habían llamado a un retiro espiritual. Teóricamente era un retiro espiritual, pero resulta que todo era fiesta. Fiesta por la mañana, fiesta por la tarde y fiesta por la noche. Y mi hija dice: yo no voy a ese retiro porque no encuentro ninguna motivación espiritual. Encima voy a hacer un gasto de dinero, pero aquí, que si piscina por la tarde, piscina por la mañana,
fiesta de gala por la noche. Y yo creo que nos estamos equivocando los pastores, porque hay que coger a la juventud y prepararla para que sean instrumentos para Dios y no para el mundo. Por tanto, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, dice la Biblia que hay muchas ovejas descarriadas, enfermas, perdidas, flacas, perniquebradas y engordadas también, porque a veces hay gente que parece espiritual, pero no lo son. Hoy vivimos en una etapa donde hay mucha gente que parece espiritual y es un gran problema, porque quizás hasta ellos mismos se creen que son espirituales, pero no lo son. Pero hablando de tantos tipos de ovejas y tantos estados anormales, tenemos que preguntarnos. La Biblia, hermano y hermana, dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Por tanto, cuando hablamos de las 7 columnas de la sabiduría, no te lo estoy contando para que tú te hagas una idea y tengas en tu memoria esa explicación y simplemente forme a formar parte de tu conocimiento, pero no, eso no es lo que yo quiero. Porque cuando Dios nos revela que Él quiere implantar 7 columnas en nuestra vida, y estamos comenzando con el temor de Dios, es que Él quiere implantarla. Significa que tú tienes que colaborar con Dios para que tu vida sea efectiva a la hora de poder escudriñar en la Biblia, la Sagrada Escritura, todo lo que la Biblia habla acerca del temor de Dios y cómo aquellos hombres de Dios fueron, dice la Biblia, mencionados como hombres ilustres, y siempre Dios destacaban que eran hombres temerosos de Dios y apartados del mal. Por tanto, los hombres de Dios de la Biblia eran hombres temerosos. Amén. Por tanto, hasta el diablo testificó acerca de Job y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces entendemos que hasta el diablo sabe que un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, es un hombre que no está fácil de destruir. Tú tienes que edificar estas 7 columnas en tu vida, pero ahora estamos trabajando con la primera. La primera columna debe de ser en el cavar y ahondar de tu relación con Dios. Esta columna es la primera. Y dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando un hombre o una mujer de Dios tiene el principio de la sabiduría bien arraigada, tienes una gran garantía de futuro, hermano. Gran garantía de futuro. Amén. Pero vuelvo a repetir que no es los conocedores de esa verdad, sino los hacedores de esa verdad. No es que tú te lo metas en la cabeza así por encima, no. Es que lo agraves en tu corazón y esa enseñanza te haga vida en tu vida. Esta es la clave de la enseñanza. Por eso el Señor dice que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hacedores. Por tanto, cuando el Espíritu Santo ha revelado algo, es porque ha visto la deficiencia en su pueblo, ha visto las vidas caídas, las casas caídas, las congregaciones derribadas, y dice el Señor: tengo que poner nuevo fundamento. Por tanto, el Señor está poniendo fundamento. Yo te voy a decir sinceramente una cosa, hermano. Yo voy a ser muy pesado, voy a ser muy pesado contigo. Voy a intentar no solamente implantarla, porque yo analizo si yo soy un hombre temeroso de Dios, y el resto que la seguiremos predicando en las futuras predicaciones. Pero yo estoy analizando, Señor, hasta dónde tengo yo edificada la columna del temor de Dios en mi vida. Soy un hombre temeroso de Dios. Ando en la luz. ¿Cómo soy, Señor? Yo me analizo. ¿Por qué? Porque yo quiero edificar esa columna para que mi vida sea fructífera. Yo no quiero que el juicio de Dios caiga sobre mi vida, ni sobre mi casa, ni sobre la congregación que Dios le ha placido que yo esté pastoreando, ministrando. Por tanto, es algo muy serio que seguiremos tratando ahora. Vamos a ir, hermanos, un poquito a la historia de la humanidad. Vamos a ver dónde estaba el temor de Dios en la humanidad. Y vamos a hablar, un mundo sin temor de Dios está abocado al fracaso, amén, y al juicio de Dios. Cuidado, porque cuando el mundo está sin temor de Dios, hoy día estamos viviendo todos los días juicios desde el principio. Vamos a comenzar por el primer juicio que hubo. Dios destruyó
toda la generación desde Adán hasta Noé. Fíjate, habían perdido el temor de Dios y Dios se apesadumbró de haber hecho al hombre, dice la Biblia, y tuvo que destruir. Fue el gran juicio de Dios, que es un tipo del juicio final que vendrá, pero Dios tuvo que destruir a toda la generación desde Adán hasta Noé y salvar solamente a Noé, a su esposa y a sus hijos y a las esposas de los hijos, y ahí empezó un mundo nuevo. Pero el hombre había perdido el temor de Dios, se había corrompido. Cuando el hombre pierde el temor de Dios, ya el hombre es más peligroso que un animal. Porque un hombre con temor de Dios es un hombre de respeto, una mujer es de respeto. Pero cuando perdemos el temor de Dios, nos convertimos en seres muy peligrosos. Tenemos este juicio de Dios y tenemos también el juicio de Sodoma y Gomorra. Hubo una intercesión de Abraham en favor de Sodoma y Gomorra, y le decía Abraham a Dios: Señor, y si hubiera 30, y decía Dios: por los 30 perdonaré al resto. Señor, no había 30. Y si hubiera 20, nada, no había 20. Señor, y si hubiera 10, y dice Dios: no hay ni 10. Y solamente Lot y su familia se pudieron salvar, y en el camino también se perdió la mujer de Lot, y hubo un desastre tremendo. Y 2 ciudades fueron destruidas como un juicio de Dios. ¿Sabe usted qué es lo que pasa con el mundo hoy día? Pasa que el mundo piensa que Dios es amor. Y al pensar que Dios es amor, pues no pasa nada. Parece que Dios se lo va a tragar todo de nosotros. Y Dios es amor, es verdad. Porque Dios ha demostrado que es amor enviando a su Hijo a una cruz por nosotros. Lo ha demostrado. Sin embargo, Dios también es justicia. Y un Dios de amor sin ser Dios de justicia no sería un Dios completo. Y Dios es Dios de justicia. Por eso Dios tiene que emitir juicios para que el mundo no termine de corromperse. Vamos a ir a más ahora. Pero tenemos aquí, hemos visto 2 juicios. Y 2 juicios de Dios terribles en el Antiguo Testamento. 2 muy destacados. Pero te aseguro, hermano, que hoy día están habiendo juicios todos los días sobre el mundo. Dios está obrando juicios todos los días. Salvaciones a un lado, pero juicios también. Vamos a ir al Nuevo Testamento también hoy, porque el apóstol Pedro advirtió a la iglesia y le dijo así, en el 2:40, Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. No solamente somos salvos para ir a la gloria, también tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Por desgracia, mucho pueblo de Dios, muchos cristianos están demasiado metidos en esta perversa generación, lo cual hace que la iglesia haya tomado derroteros equivocados, y ahí está Dios intentando porque dice la Biblia, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, el hombre tiene que volverse un hombre que construya la columna del temor de Dios en su vida, porque eso es la primera. Y vuelvo a repetirte, si no se construye la primera, no podemos seguir construyendo. Por eso tantas casas están caídas, porque no hay buenos fundamentos. Por eso tantas congregaciones están derribadas. Por eso tantos pastores están caídos. Porque no hay un verdadero temor de Dios construido. Pero ahora tenemos la oportunidad, porque Dios lo ha revelado, tenemos la oportunidad de cada uno de nosotros decir: ahora me apodero de esta columna, me voy a mi casa, cojo la Biblia, leo todo lo que la Biblia habla del temor de Dios, y yo voy a ser un hombre de temor de Dios, una mujer de temor de Dios. Y voy a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a Dios no le agrada. Por tanto, sé salvo de esta perversa generación. Cuando el pueblo de Dios, dice la Biblia, es la luz del mundo y la sal de la tierra, si la sal se desvaneciere, ¿con qué vamos a salar? Dice la Biblia. Amén. Por tanto, si los cristianos están mezclados con el mundo y con las cosas del mundo, la luz no se ve. La gente solamente ve luz que tenga un buen brillo. La mayoría de los cristianos, por desgracia, en este tiempo no hay suficiente brillo. A veces hay más bien un brillo negativo, brillo religioso, brillo mundano, y entonces la gente no sabe por dónde tirar,
porque no hay referencias, que son hombres y mujeres distintos, diferentes. Y eso es lo que Dios quiere de este mundo en este último tiempo, porque Cristo viene pronto y hace falta un resurgir del pueblo de Dios para decir a la gente: mira, aquí estoy. Y decir como el apóstol Pablo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Hace falta gente que sea capaz de hacer eso, hermano, que se comprometa con Dios. Amén. Por tanto, la iglesia actual tiene mucho mundanismo, tiene mucha religiosidad, tiene mucha avaricia, porque dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron, fueron traspasados de muchos dolores. Hoy día el pueblo de Dios, hace unos días encontré a un hermano querido, que quería buscar trabajo. Yo le dije: está bien, hermano, busca trabajo. Y él dijo, y a él le surgió un trabajo de una prácticamente como una discoteca, un pub. Y enseguida le dije: hermano, eso no es bueno para ti. No es bueno meterte en un sitio de esto. ¿Por qué? Porque llegan mujeres medio desnudas, porque llega la gente a beber, porque llega la gente a fumar, porque la gente está fumando droga, porque es huelga, porque te vas a contaminar, dije yo. Y el hermano desobediente dijo: está bien, hermano, voy a tirar por otro lado, porque Dios me puede bendecir por otro lado. Y estuvimos comentando cómo hermanas y hermanos en Cristo que han experimentado grandes milagros de Dios, hoy día están sirviendo, están en discotecas. Jóvenes que conocemos han ido a discotecas. Y yo digo: ¿qué hace una mujer de Dios en una discoteca? Es una ruina para ella. Va a quedar en la ruina, va a ser 7 veces peor que antes de que Dios hiciera milagros en su vida. Pero es la realidad que estamos viviendo. Sensualismo, vicio, tabaco, alcohol, drogas. La realidad que está viviendo el pueblo de Dios en la actualidad. Y lo peor no es eso también, lo peor es que está mezclado con las cosas de Dios. Dame la mano, Dios, dame la mano, Satanás, que yo andaré con los dos. Y así el mundo anda adelante, los cristianos, especialmente los más jóvenes, porque también necesitan madurar, pero son muy atraídos del mundo, cuando la palabra de Dios dice que no amemos el mundo y las cosas que están en el mundo. A mí no me gustan mucho las cosas que son súper extraordinarias, de revelaciones muy extrañas. Yo tengo una revelación basada en la palabra de Dios, pero hoy he estado escuchando una revelación de una hermana que fue que Dios la sacó de su cuerpo y fue al infierno y fue al cielo, y estuvo diciendo lo que había allí, y estuvo diciendo qué tipo de gente había allí, y eran cristianos que habían estado en desobediencia, en rebelión. Y yo lo he escuchado, lo he puesto en mi corazón también. Lo he puesto en mi corazón y dicho, aunque me quedo así siempre, pero lo pongo en mi corazón, porque todos necesitamos entenderlo. Bien, dicho esto, vamos a ir ahora a la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, sabemos que era una iglesia llena de poder de Dios, de gloria de Dios. Podemos decir que era una iglesia que todavía Satanás no había podido tocarla. Pero claro, Satanás tiene su ejército preparado para intentar impedir los planes de Dios. Por tanto, cuando la iglesia primitiva empieza como una luz fulgurante y empiezan a convertirse, cuando Pedro predica un mensajito que no era tanto ni tan profundo siquiera, pero da un mensaje ungido de Dios, se convierte en 5.000, después se convierte en 3.000 y se crea la primera iglesia. No el primer local, la primera iglesia, porque ahí no cabían los locales. Y era una iglesia primitiva, una iglesia poderosa, donde la gente estaba impactada de Dios. Todavía el diablo no había actuado, pero el diablo dice: pero ya mismo empiezo. Y entonces resulta que llegamos al punto donde dice la Biblia, en relación a la columna del temor de Dios, dice: y sobrevino temor. Por tanto, una característica principal en la iglesia primitiva es que había temor de Dios. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por tanto, la característica principal es que ellos habían entendido que la columna del temor de Dios tenía que estar en sus vidas. Eran temerosos de Dios. Y dice la palabra que enseguida
en los milagros y las maravillas, se acercaron Ananías y Zafira. Y ahí tenemos otro gran juicio de Dios. Porque fíjate tú que si Ananías y Zafira penetran dentro de la iglesia, hubiesen hecho mucho daño. Sin embargo, Dios no lo dejó de andar para adelante. Porque un cristiano que anda engañando, mintiendo y haciendo cosas inadecuadas, no puede andar adelante. Dios no lo puede dejar andar adelante. Dios lo echa para atrás. O se estanca. No puede andar. Dios no anda con engañadores, ni con mundanos, ni con viciosos. No anda Dios. Dios los para y dice, tú no eres apto para el reino de los cielos. Y entonces resulta que Ananías y Zafira, Pedro con un discernimiento del Espíritu le dice, Ananías, sí, aquí estoy, Pedro. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Dice Pedro, sí, en tanto. Y al momento un juicio de Dios y Ananías cae muerto al suelo. Y llega la mujer y le dice, ¿vendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto. ¡Pum! Muerta al suelo. Un gran juicio de Dios. ¿Y para qué este juicio de Dios? Escúchame bien, dice la Biblia, vino gran temor, otra vez, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron y vieron estas cosas. Era necesario que Dios diera un golpe en la mesa y dijera, porque a la gente le vino otra vez el temor de no hacer lo malo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios para jugar. Dios es Dios. Y todo aquel que invoque, dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de iniquidad, que significa de pecado. Amén. Por tanto, la pérdida del temor de Dios trae castigo y trae disciplina. Si usted que me está viendo, hermano, seguramente habrá muchísima gente que ya están llevando el castigo y la disciplina de no haber tenido temor de Dios en el pasado. Seguramente usted ya tenía que estar avanzando mucho, y sin embargo todavía está empezando de cero. Seguramente muchas congregaciones tenían que estar muy elevadas y muchos pastores en niveles muy altos y sin embargo están todavía arrastrándonos por el suelo. ¿Por qué? Porque no ha habido suficiente temor de Dios. Cuando falta algo en el pueblo de Dios, para eso el Espíritu Santo da la revelación para que el pueblo de Dios otra vez coja. Podemos decir que es como si Ananías y Zafira muere ahora y todos temblamos y decimos, ay Señor, perdona, ay Señor, yo no quiero hacer las cosas mal, porque he visto que han matado a 2, yo no. Y cuando surge el ataque, el pensamiento, el deseo, el hacer las cosas mal, automáticamente me acuerdo de Ananías y Zafira, digo, no puedo hacerlo porque Dios me puede dar también a mí. Por tanto, si tú quieres castigo y disciplina, apártate de Dios. Si tú quieres castigo y disciplina, no estés en el temor de Dios. Haz lo que te parezca, vive como quieras, pero que sepa que sobre todas las cosas, como Dios le dice a los jóvenes, que sobre todas las cosas te juzgará Dios. El juicio de Dios y el castigo y la disciplina de Dios vienen. Pero dice la Biblia en 1 de Pedro 4:17 que el juicio comienza por la casa de Dios. Amén. El juicio no comienza, el juicio está comenzando siempre en la casa de Dios, que somos los que somos más culpables. Los hijos de Dios tenemos conocimiento de la verdad. Por tanto, teniendo conocimiento de la verdad, no podemos hacer las cosas que queramos, sino que tenemos que hacer las cosas que Dios diga. Amén. Voy a narrarte un ejemplo muy claro. Tú conoces la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando estaba en temor de Dios, no había pueblo capaz de destruir, ni de tocarlos, ni de siquiera toserles. Ejércitos de millones no podían con un grupo de 300, porque no era el pueblo que peleaba. Como no es tú que peleas, es Dios que pelea para que tú vayas adelante. Pero cuando el pueblo de Israel perdía el temor de Dios y adoraba a otros dioses y hacía cosas que no agradaban a Dios, Dios tenía que quitar su mano y venía el enemigo y los golpeaba. Y sabemos cómo la historia, no habrá habido un pueblo en la tierra como el pueblo de Israel. No lo hay, porque es el pueblo escogido de Dios.
Sin embargo, ahí aprendemos lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ha tenido las mayores victorias del mundo entero. Ningún pueblo ha prosperado como ellos. Han dejado de ser nación incluso, pero ha sido culpa de la desobediencia, en este caso concreto, de la primera columna del temor de Dios, porque ellos tenían conocimiento del Dios verdadero, y al fallarle al Dios verdadero, el Dios verdadero tiene que quitar su mano un momento para que el enemigo le golpee, y luego vuelvan de nuevo a Dios pidiendo perdón. Y los salmos resaltan como ellos una vez y otra caen, una vez y otra caen, y Dios otra vez tiene que perdonar y otra vez tiene que perdonar. Pero en el camino hay daño. En el camino hay daño. Y dice la palabra que, inclusive sabemos la historia del holocausto judío, donde más de 6 millones de judíos fueron masacrados terriblemente por causa de haber perdido el temor de Dios. ¿Sabes tú dónde perdieron el temor de Dios? Dice la Biblia, cuando Jesucristo llegaba a la tierra, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a ti, a mí, a esta señora y a ti, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser esos hijos de Dios. Pero dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí perdieron el temor de Dios. Y al perder el temor de Dios, vinieron terribles consecuencias, ya que fueron esparcidos por el mundo entero y fueron dañados terriblemente como pueblo. Luego hubo un arrepentimiento, por tanto Dios está dando una nueva oportunidad al pueblo de Dios, porque dice la Biblia, no quiero la muerte del que muere, sino que cada uno se vuelva de su mal camino. Por el pueblo de Dios tiene que empezar a pensar, yo no debo de hacer las cosas mal, tengo que volverme a Dios, Cristo viene pronto, me puedo quedar aquí en el arrebatamiento de la iglesia, puedo condenar mi vida a la ruina. Si yo no tengo el temor de Dios en mi vida, seguramente no voy a andar ni un paso más. Porque vuelvo a repetir que si no construimos esta, apaga y vámonos, porque ya no podemos seguir. Por tanto, después de este ejemplo del pueblo de Israel, te narro la historia, como dice la palabra en 2 de Pedro 2:22, hablando de los cristianos, dice, el perro vuelve a sus vómitos. No digo que los cristianos sean perros, digo el texto bíblico. El perro vuelve a sus vómitos y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. No debemos de revolcarnos en el cielo. No debemos. Son dos ejemplos sucios, feos, porque es asqueroso el texto bíblico. Sin embargo, lo usa Pedro. Dice, aconteciéndole lo del proverbio. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo y el perro vuelve a su vómito. Hermanos que me escuchan desde el mundo entero, tenemos que santificarnos porque Cristo viene pronto. No podemos estar, ya no es tiempo de jugar, no es tiempo de jugar. Quisiera decirte algo, muchas veces no entendemos, pero voy a leer algo. ¿Tú no sabes que la ira de Dios está sobre el mundo entero? ¿Tú no lo sabes? ¿Tú no lo sabes esto? Pues sí. La ira de Dios está sobre el mundo entero. El amor de Dios está derramado también sobre el mundo entero. Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero dice la Biblia, vamos a leer un texto bíblico. Dice la Biblia en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe usted que he dicho en otra predicación que Jesucristo anula todas las religiones del mundo? Porque nadie puede llegar al cielo por una religión, solamente por una persona llamada Jesucristo, el cual dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad, no una verdad, y yo soy la vida. Por tanto, dice aquí la palabra, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tú sabes que la ira de Dios está sobre todas las religiones del mundo? ¿Tú sabes que la ira de Dios está sobre todos los hombres y las mujeres que no aceptan a Jesucristo como Señor de la vida?
Es una realidad espiritual profunda. Tú no sabes que este mundo está bajo maldición y a la vez en otro aspecto hay un derrame del amor de Dios terrible y tremendo, esperando que todos se vuelvan, porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere, Dios no ha hecho el infierno. Mucha gente dice, pero ¿por qué un Dios tan bueno va a mandar a la gente al infierno? Yo digo, mire, Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno se va a ir cada uno que quiera irse. Porque dice la Biblia que Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel que no quiere estar con Cristo se va a ir con Satanás y sus ángeles. Por tanto, que no quede ese sentido en tu corazón, que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que todos se vuelvan, mis queridos hermanos. Por tanto, hemos analizado el temor de Dios en la iglesia, hemos analizado la pérdida del temor de Dios atrayendo juicio sobre el ser humano, y voy a terminar con dos promesas, porque hay dos promesas, hay muchas promesas. He estado escudriñando y he tenido que dejar a un lado mucha predicación, pero yo quisiera que tú personalmente te preocupes en buscar en los índices de la Biblia, buscando todo lo que refiere al temor de Dios, porque eres tú que tienes que sacar el material de la palabra para hacer una buena columna en ti, cavada y ahondada en la roca, y decir, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hablando Dios de Cornelio, le digo, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Porque sabes tú que dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Por tanto, si un hombre temeroso de Dios es aborrecer el pecado, dice la Biblia también. Entonces todo el mundo está muy suelto. Pero tenemos que volver a recordar la muerte de Ananías y Zafira como un juicio de Dios, porque nosotros no vamos a hacer diferente a Ananías y Zafira si nosotros no hacemos las cosas mejor para Dios. Dios también va a ir eliminando vidas porque no prosperamos, las cosas no son buenas. Por tanto, querido amigo que me escuchas, que me estás escuchando, te voy a decir una cosa, especialmente a ti que nos estás viendo por YouTube. Las grabaciones que estamos haciendo son correlativas y hoy estamos predicando sobre el temor de Dios, y me gustaría que también pienses, lo compartas con otras personas, amigos tuyos, y encima vamos también después, la próxima, hablaremos de la obediencia. Pero sin temor de Dios no puede haber obediencia. Mire cómo van enlazadas las columnas. Sin temor de Dios no hay obediencia. Hermano, amigo, usted que está ahí, empiece a construir esta columna en su vida y pronto grabaremos sobre la obediencia, después grabaremos sobre la restauración, porque el mundo cristiano está muy mal y hay que restaurarlo. Pero si no hay temor de Dios, no hay obediencia. Y si no hay temor de Dios y obediencia, no hay restauración. Por tanto, es una correlativa para que usted entienda, vaya comprendiendo, se anime a entender esta enseñanza, la grabe en su corazón, porque si no lo hace, es como nada. Si usted no entiende la palabra, si usted no es hacedor de la palabra, tendrá una prédica más en su vida y no servirá para nada. El Espíritu Santo no ha revelado estas 7 columnas para que la gente lo sepa de memoria, sino para que lo haga en su vida. Y ahora te dejamos el tiempo para que tú medites bien. Pero termino ya con 2 promesas y voy a terminar ahora. Malaquías, Dios le dice, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Yo sé que habrá muchos hombres y mujeres que tienen el principio del temor de Dios, y Dios te promete que nacerá en tu vida el sol de la justicia. Y el Salmo dice así, el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por tanto, mis queridos hermanos que estáis viéndonos por YouTube en cualquier parte del mundo, te aconsejo, te pido, te ruego, si quieres, como decía un predicador, si hace falta iré de rodillas hasta ahí, para que tú puedas recibir esa enseñanza en tu vida y ahora te quedes con esta grabación, con esta enseñanza y construyas
con todo tu corazón, con toda tu diligencia, la columna del temor de Dios para tu vida, porque tiene promesa de juicio si tú no lo haces, y tiene promesa de bendición si tú la construyes. Te digo que, como en otros vídeos hemos hecho, tenemos un libro que se llama Las 7 columnas de la sabiduría. Quisiera darte mi teléfono si quieres consultarme algo. Con mucho gusto te atenderé en Marbella, en España o en todo el mundo entero. Podéis llamarme. Mi nombre, como te he dicho antes, Pedro Rodríguez. Soy pastor evangelista de esta congregación y soy un hombre de la calle, predicador de las calles, lucho en el evangelio. Me gusta ser sencillo y normal porque es importante. Te doy el número de mi teléfono: 660 395 623. Otra vez te lo repito: 660 395 623. Si estás interesado en el libro de las 7 columnas de la sabiduría, también podemos acceder a que lo puedas recibir. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo que nos están viendo, y a todos los que estáis aquí. Grandes bendiciones para vosotros. Amén.